Saludos, soy un estudiante de Organización Mundo Bailón de séptimo semestre paralelo A. Les vengo a hablar sobre el tema dengue, zika, chikungunya de la materia de enfermedades infecciosas a cargo del catedrático Dr. Mauricio Palacios. Dengue, zika, chikungunya, semejanzas. Estamos hablando de patologías producto de los arbovirus. Los arbovirus son virus transmitidos por los artrópodos. Son todos los virus que se transmiten al ser humano o a algún vertebrado a través de especies de artrópodos hematófagos, especialmente insectos como las moscas mosquitos y arácnidos garrapatas. El dengue y el zika pertenecen a la familia Flaviviridae del género Flavivirus y el chikungunya pertenece a la familia Togaviridae del género Alphavirus. Sus semejanzas de las tres, fuera de pertenecer a los arbovirus, es que se transmiten a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Entonces, las enfermedades causadas por los arbovirus suelen presentarse de forma epidémica y son similares entre sí en su expresión clínica. Constituyen un síndrome que puede ser desde febril, malestar corporal, cefaleas o exantemático. Otros síntomas frecuentes pueden ser entre ellos las mialgias y manifestaciones articulares. Dengue, zika y chikungunya, manifestaciones clínicas. Enfocándonos en la descripción de las manifestaciones clínicas del dengue, dentro del motivo de consulta más frecuente, el paciente acude por presentar fiebre, mialgia, una fiebre que supera los 38.5 grados, que tiene un tiempo de duración entre 5 a 7 días, presenta un exantema que aparece alrededor del quinto al séptimo día, prurito que va desde leve a intenso, es poco frecuente encontrar conjuntivitis, manifestaciones neurológicas. Sí es frecuente encontrar cefaleas, ese dolor retroocular, el paciente lo describe como una cefalea retroocular que se siente detrás del globo ocular y es muy frecuente esta sintomatología. Las poliartralgias, poliartritis, edemas de los miembros inferiores, manos, pies, es poco frecuente y en algunos casos se encuentra hasta ausente. Y se pueden presentar ciertos signos de alarmas en aquellos casos cronificados, con presencia de hepatomegalia, vómitos frecuentes, diarreas, un dolor abdominal intenso y sangrado de la piel y mucosas. Esto es frecuente. Ahora, describiendo la sintomatología de chikungunya, el paciente acude por referir dolor articular y fiebre. Esta fiebre también es por arriba de los 38.5 grados. La diferencia es que tiene una duración de 3 a 5 días. El exantema aparece alrededor del segundo al tercer día, presenta prurito que va desde leve a moderado, la conjuntivitis, manifestaciones neurológicas, las cefaleas retrooculares son poco frecuentes y en algunos casos leves a moderados. Las poliartralgias, las manifestaciones articulares, musculares, como mialgias, poliartralgias, poliartritis, son muy frecuentes en los casos de chikungunya. El paciente acude a consulta por presentar dolores articulares incapacitantes que le impiden al paciente cursar con su vida normal, con los movimientos. Y con respecto a los signos de alarmas, como los vómitos, la hepatomegalia, dolor intenso, dolor abdominal intenso y el sangrado de la piel y las mucosas, son poco frecuentes y en algunos casos infrecuentes. Y por último, en la descripción de las manifestaciones clínicas del Zika, el paciente acude por presentar un exantema o prurito. La fiebre en estos casos es leve, dura 1 a 3 días, se caracteriza por ser menor de 38.5 grados, en algunos casos cursa como una febrícula. El exantema, sí, el exantema se presenta desde el primer día de los síntomas. Se caracteriza por ser maculopapular y presentarse en sentido cefalocaudal. El prurito va de moderado a intenso. Conjuntivitis. Es muy frecuente encontrar conjuntivitis en los pacientes con Zika, a diferencia de los pacientes con dengue y chikungunya, que es poco frecuente. Entonces, la cefalea, dolor retroocular, las poliartralgias, poliartritis son frecuentes. Entonces, como resumen general, ¿cómo se diferencia un paciente que presenta dengue, chikungunya o Zika? El paciente con dengue es característico de dolor retroocular, las fiebres elevadas y los edemas o sangrados de mucosas o piel. En el chikungunya es el paciente que presenta incapacidad para realizar movimientos, poliartralgias, artritis, son manifestaciones articulares musculares. Y en el Zika se caracteriza por el exantema, el prurito y la conjuntivitis. Los estadios del dengue, Zika, chikungunya. Refiriéndonos al dengue. El dengue presenta 3 fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase de febril del dengue, esta tiene una duración de 2 a 7 días, se presenta con síntomas clásicos como cefaleas, malestares corporales, fiebre. Es difícil distinguir entre otras enfermedades febriles agudas.
Ya, en la fase crítica del dengue esta dura entre 48 y 72 horas y se caracteriza por aumento de la permeabilidad capilar, que provoca la extravasación de líquidos hacia el líquido extracelular. Y en la fase de recuperación del dengue, hay una reabsorción del líquido que se extravasó hacia el interior. Hay una mejoría del estado general y puede cursar con una erupción cutánea que puede confundirse con petequias. Chikungunya. Los estadios del chikungunya presenta tres fases: una fase aguda, posaguda y crónica. La fase aguda dura alrededor de 5 a 10 días en las primeras 3 semanas. Cursa con síntomas característicos como las artralgias, mialgias, característicos de este cuadro, anorexia, cefaleas. En la fase subaguda se presentan los mismos síntomas, solamente que el periodo de tiempo va de 21 días hasta el final del tercer mes. Aquí se pueden presentar lesiones multiformes, artralgias inflamatorias, artritis o sinovitis, que pueden presentarse con o sin derrame. Y por último, la última fase, la fase crónica, a partir del cuarto mes, en donde se presentan los mismos síntomas como dolor, edema, rigidez articular, pero con un periodo de evolución más agravado, más crónico. Los estadios del Zika, el Zika no presenta estadios. Manejo y tratamiento. Dengue. ¿Cuál es el manejo del dengue? Aquí hay que prestar énfasis en los signos de alarma que puede presentar el paciente. En base a esto va a ser nuestro manejo. En aquel paciente que presente signos de alarma, aquel paciente que no presenta. Entonces, el tratamiento en aquellos pacientes que no presentan signos de alarma. Generalmente reposo en cama, una buena hidratación para reponer las sales perdidas y el uso de analgésicos como paracetamol, 500 miligramos dosis cada 6 horas, no superar 4 gramos al día para el adulto, y en el niño serían entre 10 a 15 miligramos kilo dosis máxima 500 miligramos en el día. Vale recalcar que no hay que administrar AINES ni aspirina, porque estos pueden aumentar, agravar la extravasación de líquidos y provocar hemorragias, sangrados de mucosas. El tratamiento de personas que presentan signos de alarma. Estos tratamientos el paciente se va a hospitalizar después de que se presente la fiebre, 48 horas de hospitalización para evaluar el seguimiento. Aquí el paciente puede tolerar la vía oral o en caso que tolere la vía oral va a recibir hidratación oral, pero si no tolera la vía oral va a recibir hidratación a través de cristaloides, ringerlactato intravenoso. E igualmente se da tratamiento sintomático con analgésicos. Y por último, en aquel paciente que está más grave, hemorrágico, hay que hospitalizarlo. Este paciente hay que hacer una evaluación exhaustiva orgánica en busca de alguna falla y un monitoreo cada 5 a 30 minutos. Este paciente debe recibir oxigenoterapia porque puede entrar en shock. ¿Ya? Recibir hidratación con cristaloides, ringerlactato o solución salina 0.9. Recordar que si el paciente continúa inestable, no mejora el hematocrito, hay que transfundir sangre o derivados del manejo y tratamiento del Zika. Esta se basa el manejo es a través de las pruebas de laboratorio. Si el paciente presenta menos de 5 días de evolución, se actuará mediante pruebas de PCR, y si el paciente presenta mayor de 5 días, a través de pruebas serológicas. El tratamiento es igual, el tratamiento es sintomático. El uso de analgésicos y de repelentes. Analgésicos, paracetamol, las dosis ya se dieron a conducir anteriormente, y reposo dure la fiebre. En ciertos casos se deberá optar por gotas refrescantes, lágrimas artificiales debido a la conjuntivitis que puede presentar. El manejo y tratamiento de chikungunya. ¿Cómo se le manejo? Pues se deben hacer preguntas coherentes. ¿En qué fase se encuentra? Hay que diagnosticar al paciente en qué fase se encuentra, si es una fase aguda, subaguda o crónica. Si presenta alguna manifestación no articular o algún signo clínico de gravedad, unas formas atípicas o complicadas. ¿Cuál es el estado hemodinámico y hidratación del paciente? Las preguntas están orientadas a la identificación de los signos clínicos de gravedad. Entonces hay que actuar con corticoterapias moderadas. Prednisona en 0.5 miligramos kilo día por 10 días y luego ir disminuyendo las dosis a 5 miligramos por semana. Se puede optar, aparte de la farmacoterapia, el movimiento y el ejercicio moderado tienden a mejorar los cuadros incapacitantes. Pero si se aplican movimientos y ejercicios exacerbados e intensos, puede exacerbar el cuadro. Se pueden aplicar inyecciones locales intraarticulares de corticosteroides o terapias con otro tipo de AINE, que se debe preguntar al especialista. Control. El control general de los arbovirus, del dengue, Zika, chikungunya, es controlar el vector, controlar la picadura y el uso de repelentes. ¿Cómo vamos a controlar el vector? En este caso el mosquito, pues hay que evitar esos criaderos de mosquitos donde las aguas estén empozadas. De esta manera evitamos la reproducción del mosquito. Se debe optar por el uso durante las siestas, durante el sueño, de mosquiteros, el cierre de puertas, ventanas en horas de la tarde para evitar la entrada del mosquito, y el uso de repelente cada 6 horas. Las mujeres embarazadas deben optar por no viajar a aquellos lugares
donde sean endémicos, epidemiológicamente hablando, Zika, chikungunya, dengue. Gracias.